Les recordamos a los que están entrando para que tenemos unas indicaciones generales. Primero sería silenciar su micrófono durante todo el evento y apagar las cámaras, por favor. Vamos a enviar los mensajes en el chat y al final vamos a leer todas las preguntas que tenemos ahí para la sesión de preguntas y respuestas. También sus comentarios son bienvenidos a nuestro correo que están aquí en la diapositiva. Muy bien, creo que podemos arrancar con el evento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Le damos una muy cordial bienvenida. Por Principalmente favor. en la llegada hacia la zona de Periférico Norte. Ok, por favor, todos cerramos los micrófonos para que no haya interferencia y también las cámaras. Muchas gracias. Entonces, le damos muy cordial bienvenida a ese evento de hoy del SFP Capítulo México. Vamos a introducir muy brevemente lo que es SFP México, Capítulo México. Vamos a presentar nuestra brillante ponente, Sara Guevara Arce, y ella va a compartir su ponencia. Vamos a tener luego sesión de preguntas y una breve clausura del evento. Entonces, siempre me gusta recordarles que es SFP, capítulo México, qué misión y objetivos tenemos, ¿no? Porque es muy importante, estamos apenas arrancando nuestro capítulo, empezamos en enero, febrero de ese año, y nos gustaría lograr nuestra misión, que es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Y bueno, el objetivo de esa conferencia se mostrará cómo reaccionó la gente ante un incendio en el asentamiento informal El Pochote, ocurrido el 16 de septiembre del 2019, y cómo fue la colaboración entre las fuerzas de primera respuesta y los habitantes del asentamiento. Me complace presentarles Sara Guevara Arce. Es una ingeniera en construcción graduada del Tecnológico de Costa Rica. Actualmente se encuentra en el curso de una maestría en ciencias aplicadas en la Universidad de York en Toronto, Canadá. En los últimos 3 años ha enfocado su investigación en diversos asentamientos informales
con el objetivo de comprenderlos y crear a futuro un marco para la seguridad contra incendios que además puede servir de guía para los países de origen. Muy bienvenida, Sara. Estoy emocionada de escuchar tu presentación. Y bueno, the floor is yours. Hola, hola a todos. Buenos días. No, para mí es un gusto estar aquí, la verdad, presentando. Ya han sido varios años de estar trabajando por acá, entonces, bueno, primero que todo les voy a presentar un poco mi pantalla primero. Bueno, como decía Sandra, tengo ya algún tiempo de estar trabajando en lo que tiene que ver con asentamientos informales y es para mí un gusto estar presentando hoy aquí en la conferencia de la SFP México, capítulo mexicano. Bueno, primero, el título de mi investigación es Comportamiento humano durante incendios en asentamientos informales en Costa Rica. Fui la autora principal, pero tengo que agradecer primero que todo a los coautores que siempre estuvieron conmigo. Bueno, mi profesor, John Gales, que eres el que ha estado pues conmigo desde el puro inicio. A Chloe, que me ayudó muchísimo con todo lo que tiene que ver con gramática y etcétera, revisiones. Y Daniel, que trabaja con Kindling, y Sandra, que es nuestra host del día de hoy, entonces, que en ese momento trabajaba con Arup, entonces, agradecerles primero a todos ellos. Voy nada más a mover un momento mis controles porque no me dejan ver bien aquí. Ok. Bueno, primero que todo, hablarles un poco sobre el proyecto. Bueno, la foto que ven aquí detrás, de hecho, es de uno de los asentamientos que tuve el gusto de visitar hace poco en Costa Rica. El motivo principal o por lo que todo nació fue darnos cuenta del crecimiento poblacional y cómo ha venido avanzando en los últimos años. Creo que ha sido como lo que me impulsó al inicio a indagar o investigar un poco más en este tema, ya que conforme iba leyendo literatura me di cuenta de que realmente el crecimiento que tenemos no va a ser equitativo en los siguientes años. Y esto, ¿qué es lo que nos indica? Es que pues vamos a tener muchísimo, bueno, un crecimiento poblacional está bien, pero va a ser más distribuido, por así decirlo, más en países que vienen con bajos ingresos o medianos ingresos. Y bueno, pues al ser países que realmente no tienen tanta capacidad económica, entonces, ¿qué va a resultar de esto? Pues la creación de más asentamientos informales o la evolución de los que ya tenemos ahorita. Pero bueno, ¿qué es un asentamiento informal? Creo que eso es primordial definirlo antes de continuar con toda la presentación. Los asentamientos informales son lugares en donde las personas se ubican, pero estos habitantes no tienen tenencia de sus tierras o de las casas en las que habitan. De hecho, para construir sus casas normalmente usan materiales que estén disponibles en cualquier momento. Están localizados en zonas geográficas muy peligrosas. Normalmente, bueno, todo va a depender del país en donde estén, pero por ejemplo, Costa Rica, el centro, nuestra capital es San José y está ubicada en el puro centro del país. Nuestro país es muy montañoso y tenemos muchísimos ríos, entonces vamos a encontrar asentamientos informales pues a la pura par en las orillas de los ríos o hasta en, bueno, debajo de puentes y todo. Estos, bueno, que estén ubicados en zonas geográficas peligrosas, lo que hace es que tengan mucho más riesgo, ya sea de deslizamientos y como están a veces metidos en cañones con los incendios, lo que hace es que esto sirva como de ventilación y los incendios son mucho peores. También son lugares en donde las viviendas no cumplen con ninguna de las normas regulatorias o de construcción o de planificación urbana, solo nacen en un sitio de la ciudad y se quedan ahí, y donde tienen una gran ausencia de servicios básicos, donde la mayoría de estos de hecho son obtenidos de manera ilegal, como la electricidad, que si han visto algunos, pues las personas normalmente, como decimos nosotros, se guindan o usan la electricidad que sí viene regulada, por así decirlo, y la dirigen a sus casas, a sus viviendas. Y bueno, también hay una ausencia enorme de infraestructura urbana. De hecho, en esta foto podemos ver que pues tienen que pasar de un lado del asentamiento al otro y como no hay puentes y claramente no va a entrar alguien que construya un puente ahí porque ni las maquinarias entran, pues se construyó un puente ahí de madera con lo que salía prácticamente. Entonces, de ahí los habitantes como que van adoptando o van pues haciendo su asentamiento a como ellos lo van necesitando, ¿verdad? Ya sea como drenajes y todo esto, ¿verdad?
Un poco de los antecedentes sobre este proyecto es contarles que en Costa Rica aproximadamente el 4% de la población que vive en el área urbana vive en asentamientos informales. Esto se traduce a aproximadamente unas 220,000 personas viviendo en asentamientos informales que están esparcidos en 412 asentamientos en todo el país. Realmente el que concentra el mayor porcentaje de asentamientos es San José, con 112 dentro de esta provincia, aunque realmente el 70% de los asentamientos informales de Costa Rica están ubicados en el gran área metropolitana, que está compuesta pues por San José, una parte, ¿verdad? Y una parte de las provincias que están alrededor, que son Alajuela, Heredia y Cartago, ¿verdad? Una de las preocupaciones principales, aparte de, bueno, las condiciones de vivienda, ¿verdad? Que son un poco deplorables y hablando estructuralmente, ¿verdad? Una de las preocupaciones más grandes, aparte de esta, es el riesgo de los incendios y las consecuencias que estos pueden traer, ya que, por ejemplo, un incendio, un asentamiento informal, al todos estar tan unidos y tener tan poca distancia entre ellos, la propagación es rapidísima, ¿verdad? Y dentro de cada una de estas casas, algo que ha sido como bastante interesante de darse cuenta es que ellos tienen una carga térmica altísima adentro, porque si usted, bueno, si cuando uno va y visita estos lugares, usted ve que tienen un montón de ropa o muebles o algo que me pareció muy interesante fue que de hecho dentro de alguna de estas casas, tal vez es una casa pequeña, y cuando usted entra ellos tienen 3 o 4 lavadoras. Entonces, o sea, uno se pregunta, bueno, y cuando uno habla con ellos dicen, no, solo una sirve, las otras 3 están ahí como para usarla de repuestos o así. Y creo que al fondo esto lo que hace es como tener un sentimiento de pertenencia sobre algo, ¿cierto? Ya que si no tengo pertenencia de mi hogar o de la tierra en donde estoy, al menos tengo objetos que me hacen sentir que tengo pertenencia sobre algo, ¿cierto? Ya hablando un poco más formal sobre los incendios, bueno, la tabla que ven aquí muestra el registro de emergencias para el periodo del 2015 al 2019, que bueno, lo obtuve a través de Ingeniería de Bomberos, así se llamaba en ese momento. Ahora cambió el nombre, y bueno, podemos ver que de hecho hay muchos incendios estructurales y quizás la comparación con incendios en asentamientos informales en verdad muy baja, ¿verdad? Digamos, si vemos, qué sé yo, como en el 2019, 1,061 incendios estructurales, pero solo de estos 41 fueron en asentamientos informales. O sea, sí, el número es muy pequeño, pero las consecuencias que tiene un incendio en un asentamiento informal son mucho mayores a las que pueden tener en una vivienda normal. ¿Por qué? Porque en una vivienda normalmente usted tiene paredes de mampostería o concreto. Entonces usted puede lograr confinar el incendio a esta área y pues evitar la propagación, ¿cierto? Y de hecho, o sea, si hay propagación, va a durar media hora, una hora, dependiendo del diseño de nuestro edificio. Pero en los asentamientos informales lo que los divide son latas que están pegados tal vez a veces por columnas de madera o vigas de madera, al menos en nuestro país, ¿verdad? Así es como lo manejan en Costa Rica. Y entonces, bueno, claro, cuando hay un incendio, se pueden prender en fuego prácticamente 40 casas o más, o muchísima área se puede consumir en un incendio. De hecho, en el 2019, aunque, bueno, si nos referimos a las muertes anuales, solo hubieron 15, pero en el 2019 hubo un evento que fue de hecho en La Carpio, uno de los asentamientos informales en Costa Rica, que proporcionó el 46% de estas muertes, ¿verdad? Entonces, algunos de los incendios que hemos tenido son esta de La Carpio que les mencionaba, que fue en abril del 2019. Aquí solo se quemó una vivienda dentro de un asentamiento informal, que de hecho ustedes ven que realmente están hechos en mampostería y todo. Pero en este incendio murieron 7 personas en una casa en donde habitaban 18. ¿Y qué era lo que pasaba? Que pues todo el mundo vivía hacinado, ¿cierto? Entonces, teníamos una casa de 2 pisos en donde vivían 5 familias o 6 familias, más o menos aproximadamente. Entonces, el incendio al parecer fue provocado y la gente únicamente pudo escapar. Algunos, los que pudieron escapar, lo lograron hacer por el techo, ¿verdad? Entonces, y las otras personas, que fueron 7, perecieron en el incendio. Después, otro incendio importante en el país fue en septiembre del mismo año, del 2019, en el Pochote, que, bueno, como les decía, ¿verdad? Se puede ver lo fácil que se puede pasar un incendio de un lugar a otro. Este fue en Barrio Cuba, en San José igual,
Y en este incendio fue como un cortocircuito o falló un aparato electrónico y se quemaron 40 casas y quedaron 216 personas sin hogar. Y el incendio más grande que hemos tenido reportado en Costa Rica, en un asentamiento informal, de hecho ha sido el incendio estructural más grande del país, fue en Guararí en enero del 2020 y aquí se consumieron 9.000 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, pueden imaginarse la cantidad de gente que quedó sin vivienda. Sobre este proyecto, bueno, como les comentaba al inicio, nació como una iniciativa de darle seguridad contra incendios a todas las personas y yo creo que aún así los más importantes son los más vulnerables, ¿verdad? Los que no tienen tal vez tanto acceso a la ingeniería. Entonces, el proyecto nació también a partir de querer hacer un análisis del incendio del Pochote en dinámica, reacciones estructurales y también cómo fue el comportamiento humano que encontramos y también cómo se comportaron las personas con los cuerpos de primera respuesta, ¿verdad? Bomberos y la policía. La metodología utilizada fue que en este incendio el cuerpo de bomberos hizo un Facebook Live en donde guardaron, o sea, pudieron grabar, 70 minutos del incendio. Y este fue, bueno, igual un video oficial del cuerpo de bomberos. Nosotros, o yo me comuniqué con ellos y me dieron el permiso para poder utilizarlo para la investigación y darle difusión. Y aquí pudimos observar qué acciones tomaba la población y los habitantes del asentamiento y también los bomberos y la policía y si trabajaban en conjunto o no, o qué actividades o qué acciones sobresalientes la población hacía eh, durante los incendios. Además, pues se hizo un enfoque cualitativo meramente porque lo que teníamos era como el video del incendio y no tanto datos térmicos o datos ¿verdad? De áreas y de todo esto. No teníamos tanto datos cuantitativos, lo que teníamos más era como información descriptiva. Entonces se hizo como un análisis cualitativo del video y también se hicieron algunas entrevistas con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que también fueron con 2 estaciones. Consultamos en la estación de Barrio Cuba y la de Pavas, que ellos también asistieron en este incendio. Y también hicimos algunas entrevistas con un personal administrativo del Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Que nos facilitara más información y datos sobre el evento. De hecho, bueno, aquí vamos a ver un extracto, un pedacito pequeño del video para que ustedes más o menos vean. De hecho, no le voy a poner volumen, creo que les voy a mostrar nada más. Si no pueden verlo ahí, cualquier cosa me avisan, pero vamos a ver. Aquí, bueno, el incendio se atacó por el frente y por detrás. Aquí el muchacho de la cámara está entrando por detrás y podemos ver, ¿verdad?, cómo la gente, ¿verdad?, está ahí siempre reunida como en el centro o sea, donde está sucediendo el incendio o cerca. Ahí están los bomberos también, que ya están también exhaustos. Y vamos a ver que la gente normalmente se queda ahí como pacífica, como observando qué es lo que va a pasar después. Hasta que se ven como muy comprometidos, es que ellos ya deciden como, bueno, moverse del lugar. Aquí vemos fuerza pública, ¿verdad?, la policía, y bomberos, pero ya cuando vamos entrando ya al asentamiento podemos encontrar que hay basura, que la gente empieza a sacar sus pertenencias, que es algo que vamos a ver ahorita. De hecho, vamos a ver que ponen sus colchones, de hecho, ahí al lado, y muebles plásticos y ropa y todo. Bueno, esto primero dificulta un montón la labor de extinción por parte de los bomberos, porque hay un montón de cosas, ¿verdad?, ahí en el medio de la calle. Y, y también tiene una alta probabilidad de crear un incendio o magnificar el que tenemos. De hecho, aquí es muy interesante porque vean que la policía va y le va diciendo a las personas, como, bueno, evacúen, salgan de aquí, y ellos se lo toman como un saludo más que todo, ¿verdad? No es como que le hagan tantísimo caso a los oficiales a la hora de decirles, bueno, evacúen. Y ahora, bueno, vean este panorama. Aquí vemos un montón de gente joven, tal vez llevando cubetas con agua para tratar de extinguir el incendio, pero también más adelante se ve que hay mangueras en el piso, o sea, por aquí mismo también están pasando los bomberos. Entonces, imagínense lo difícil que puede ser para los, vieron, bueno, aquí abajo se vio que habían como mangueras, entonces imagínense lo difícil que puede ser para un bombero estar trabajando en un incendio con toda esta gente alrededor, con todos estos artefactos, ¿verdad? Y de saber que tienen que propagar no, que tienen que extinguir el incendio muy rápido porque se propaga súper rápido.
Entonces, aquí vemos, normalmente las brigadas estas o las personas que manejan cubetas, normalmente van en un rango como entre 25 años y 45, y la mayoría son hombres, ¿verdad? Ellos son los que se toman como el proceso de extinción en sus manos. Aquí igual, ya nos estamos acercando más al incendio y vemos que todavía hay mucha gente ahí. Otras cosas que vemos es que hay gente caminando sobre el techo en estructuras que realmente o sea, no son estables, y ellos lo que hacen es que suben por el techo para ver, vamos a ver, dónde está el incendio, a dónde podemos dirigir a las otras personas que están trayendo cubetas. Vean que ya ahí se veía como el humo. Entonces, ¿verdad? Es un poco complicado. Y los bomberos también no se ve que sean, o sea, no se ve que rechacen la ayuda por parte de las personas que están trayendo sus cubetas, ¿no? Ellos más bien lo que hacen es, bueno, ahí dejarlos o hasta trabajar en conjunto, como vamos a ver ahorita. De hecho, aquí vemos que, bueno, igual, algunos están esperando, ya sea órdenes de otra persona o están ayudando a armar espacio. Ah, bueno, otra cosa que tienen que notar es que el terreno es complicadísimo, ¿verdad? No tenemos terrenos planos ni nada. Ven, aquí ellos fueron a traer más mangueras y están ayudando con la extensión de las mangueras. Pero, bueno, vean aquí que se hace como todo un enredo. Entonces, lo que pasa es que, aunque ellos trabajan con bomberos, bomberos también, por su parte, se acercan y les dicen, bueno, ok, vamos a trabajar juntos, pero vamos a trabajar todos ordenados, ¿verdad? Y aquí es donde ellos le dicen, ok, en orden, vamos a trabajar en conjunto, pero en orden. Y más o menos así es como se ha manejado en Costa Rica. De hecho, vean que hay un montón de gente con cubetas y también llegan más adelante gente que trae como baldes más grandes en donde ellos pueden obtener tal vez o llenar el balde muchísimo más rápido con agua. Y bueno, como ven, ¿verdad? Todo está súper pegado, son pasillos que son de 1 metro o menos, con mucha gente, basura o bueno, hay como barriles más grandes, ¿verdad? Todo es organizado imagínense si hay un incendio con el humo, lo difícil que puede ser para un bombero poder ver todos los obstáculos que tiene en el medio del camino, ¿cierto? Entonces, pues todo esto es un poco complicado a la hora de atender incendios en asentamientos informales. Entonces, vamos a ver algunos de los resultados que hemos obtenido o que obtuvimos con este video y con este proyecto en general. De las entrevistas pudimos obtener información de las causas de los incendios en los asentamientos informales, bueno, y en los incendios en general del país, de hecho. Después, ver cuáles eran los métodos de detección y alerta de incendios, que hasta el momento el número 1 o el primordial en Costa Rica sigue siendo llamar al 911 o al 911 porque pues claramente en un asentamiento informal como que tengamos alarmas contra incendio o rociadores, pues es algo que, ¿verdad? Que no es real y también está fuera del alcance económico de ellos, entonces pues no podemos implementar esto como una solución o una alerta de incendios al menos. El tiempo de respuesta, vimos que los tiempos de respuesta son súper cortos, realmente el cuerpo de bomberos hace un esfuerzo grandísimo y estamos hablando de que si se reporta un incendio, en menos de 1 minuto ya la estación sabe que tiene que ir, a dónde tiene que ir y cuánto tiene que movilizar, o sea, personal. Y realmente como dentro de los 5 primeros minutos ya eso está prácticamente, ya están las unidades de cuerpo de bomberos ahí, aunque el acceso es muy complicado, ¿verdad? Porque a veces ellos no tienen calles amplias siquiera. Y aunque lleguen ahí, bueno, sí, y la ausencia de espacio lo complica muchísimo más. Y bueno, vamos a ver, también encontramos información sobre la contención y la extinción de los incendios, cómo trabajan, qué métodos usan, si derribar las casas que están a los lados o si utilizar diferentes corrientes de agua o si utilizan espumas o otras cosas. También aprendimos bastante de las estrategias y el equipo utilizado. De hecho, para el incendio del Pochote, ellos utilizaron drones con los que sobrevolaron sobre el Pochote y se dieron cuenta cuáles eran como los puntos calientes y dónde deberían atacar y dónde deberían dirigir a la gente. Y cuáles consejos le dan ellos a las comunidades, porque claro, está bien, son comunidades pobres que tal vez no pueden, ¿verdad?, construir completamente o cambiar todo su sistema eléctrico, pero por lo menos los bomberos les dan algunas recomendaciones básicas como, no sé,
póngale por lo menos cinta de tape a las conexiones y que no estén ahí como, ¿verdad? Al aire libre, que pueden pegar con madera o con polvo, o que pueden pegar con latas, ¿verdad? Y electrizar las latas, que de hecho eso pasa muchísimo y es una de las causas también de incendios. Entonces, bueno, todo esto ellos le dan como consejos a las comunidades de qué tienen que hacer, cómo manejar los incendios y hasta cómo manejar a veces conatos de incendio pequeños, ¿verdad? Porque a veces esto pasa. Y también nos hablaron de experiencias en eventos pasados, que esto nos ayuda mucho para hacer investigación futura y darnos cuenta de cómo podemos manejar el problema o por dónde investigar para encontrar soluciones adecuadas. Sobre las principales causas, de hecho, notamos que siempre es como el sistema eléctrico la primordial causa. De hecho, esto es para incendios en general, no es para incendios en asentamientos informales, porque claramente no todos los incendios en el país se pueden investigar, pero normalmente las dos primeras causas siempre tienen que ver con electricidad o aparatos electrónicos. Y también algo que es como muy curioso, esto sí es para explícitamente un asentamiento informal en Costa Rica, que es el Carpio, que es uno de los más grandes que hay. Estas son las llamadas que se recibieron en el 2018 para incendios o para conatos de incendio por cortocircuito y quema de charrales. De hecho, me parece muy curioso porque, bueno, en Costa Rica solo tenemos dos estaciones, que es como la estación seca y la estación húmeda. La estación seca va desde diciembre hasta abril y la estación húmeda desde mayo hasta noviembre. Entonces podemos ver cómo en los meses secos la mayor cantidad de llamadas por incendios siempre tienen que ver con quemas de charrales, o quemas de cable, o quemas de algo, ¿verdad? En todos los meses secos. Y en los meses húmedos lo que empezamos a ver es que ya casi no hay quemas de charral o llamadas por quemas de charral, de hecho hay cero, pero hay muchas llamadas por cortocircuito, porque claro, al tener la instalación al aire libre y con las lluvias que tenemos, pues claramente es muchísimo más fácil tener cortocircuitos o láminas de zinc electrificadas, entre otros. Del análisis del video, lo que pudimos ver era cómo se iba desarrollando el incendio, cómo iba propagándose y de hecho de una manera muy rápida. Entonces, de hecho aquí en estas figuras vemos que el incendio realmente empezaba como desde el centro y de allá abajo, y ya cuando vamos viendo que va evolucionando, ya se va moviendo. Por ejemplo, cuando hacemos como un zoom, por así decirlo, un zoom de este evento fue cuando estamos en el número 4. Vemos que está como el incendio en plantas y en la casa que estaba aquí, en la estructura que existía, porque ya pues claramente ya no está. Y vemos esta casita que se ve aquí como roja, esa y estas matitas son estas mismas, por así decirlo. Y ya vemos como con el tiempo ya se empieza a pasar a la casa verde. Bueno, aquí en esta foto no se ve mucho, pero ya adentro hay fuego. Y aquí arriba, ¿verdad? Ya tenemos la casa en verde y ya ahora va para la que va a la par en gris. De hecho, algo muy interesante que vi en este video acá fue que cuando se estaba propagando el incendio, digamos, estaba la casa verde ya en llamas, pero la verde apenas estaba como empezando, ¿verdad? La verde, bueno, esta turquesa, perdón, estaba como empezando el incendio. Y todavía había gente dentro, sacando como sus ropa, muebles, sillones. Entonces, había una persona aquí arriba y había uno abajo. Entonces, él venía con todas las cosas y las bajaba, y el de abajo las recuperaba y las subía para más, o sea, las alejaba del incendio, que de hecho era muy curioso porque las ponía más o menos donde están estas personas de aquí, pero más adelante vemos que también todo esto se prende en fuego, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, solo están como moviendo las cosas y moviendo, pero igual, o sea, no están escapando del peligro que tienen ahí presente. Que eso es una gran diferencia, porque nosotros normalmente cuando tenemos un incendio estructural en una casa, lo primero que usted hace es evacuar. Aquí lo que se hace es que ellos recopilan todas sus pertenencias, porque saben que tal vez después del incendio pueden quedarse en el mismo lugar y reconstruir rápidamente. Entonces también, ¿verdad? Se quedan como por ahí cerca para guardar su espacio y no perder como el derecho del pedacito de tierra que tenían antes del incendio. También se pudo ver cómo manejaba bomberos y la policía estos incendios. De hecho, ellos siempre, cuando trabajan, los bomberos me comentaban que cuando ellos trabajan en asentamientos informales, ellos siempre trabajan de la mano con fuerza pública. ¿Por qué? Porque, pues, como sea, en algunos de estos lugares hay zonas conflictivas en donde hay mucho vandalismo. Entonces, ellos lo que hacían era que
llegan los bomberos, llegan los oficiales, ustedes van a ver que aquí, de hecho, está toda la gente dentro del asentamiento viendo, el incendio está aquí al fondo, además al fondo de esta calle, está toda la gente reunida, toda la gente hablando y todo. Llegan los bomberos y ellos dicen, bueno, vamos a ver, ocupamos espacio para trabajar. Entonces, la policía llega aquí adentro, levanta un perímetro aquí. Entonces empieza a mover a la gente, ok, muévanse detrás de este perímetro. Luego ponen otro perímetro y mueven a la gente más detrás. Y así lo van haciendo poco a poco hasta que los van retirando. De hecho, aquí ya ustedes ven que toda la gente está reunida, pero detrás como de la barrera de las motos de los policías y los vehículos de la policía igual. Y ellos ya aquí están más o menos como a unos 200 metros de donde estaba el incendio, ¿verdad? Entonces, poco a poco la policía los va sacando del sitio, aunque muchas de las personas siempre se aproximan a los oficiales y les dicen, no, pero es que mira, un bombero me mandó a hacer esto, ¿verdad? Como que siempre tienen esa intención de volver adentro y de luchar por sus propiedades o por sus casas, aún así, aunque ya estén quemadas, ¿verdad? Siempre como tratando de evitar de que la propagación sea muchísimo mayor. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Comportamientos un poco temerarios, como subir a las estructuras que no tienen estabilidad estructural, la verdad, para revisar dónde está el incendio y decirle a otras personas, bueno, mira, vayan por aquí, y anden, vean aquí que ya hay humo, y la gente igual sigue ahí. Y bueno, sí, esto lo hacen como para dirigir a las personas hacia dónde tienen que ir a pelear contra el incendio. Y en este otro lado, lo que vemos es, al puro principio, cuando apenas llegó los bomberos, ellos empezaron a desplegar mangueras. Entonces, ¿qué es lo que hace la población? La población empieza a ayudarlos, a jalar mangueras, a jalar escaleras, a decirles por dónde es un mejor lugar para entrar, porque bueno, los asentamientos también a veces no tienen un orden lógico, ¿cierto? Entonces, puede que sean como un laberinto. Entonces, usted puede entrar y no saber si por donde está caminando va a salir o no, ¿verdad? Entonces, la población sí ayuda a los bomberos a guiarlos bastante, y creo que por eso también trabajan muy en conjunto. Algo interesante aquí es que los niños, cuando ven a los adultos ayudar a los bomberos, ellos tratan de imitarlos. Entonces veíamos muchos niños como agarrando la manguera también o ayudando a jalar, no sé, cosas, ¿verdad? Y estando como al lado de sus padres, por lo menos, ¿verdad? Intentando hacer cosas parecidas. Comportamientos observados que también como que fueron, importantes, fueron la afiliación, y es que vemos que las personas siempre están como unidas a sus pertenencias, ¿verdad? Vean aquí que sacaron el trastero y todo, ¿verdad? O el mueble, y vos ves y usted va caminando o va viendo en el video y ves que ellos sacan las camas, sacan mesas de noche, sacan refrigeradoras, lavadoras, sacan todo lo que puedan rescatar, televisores, todo. Entonces, se afilian a sus pertenencias, propiedades o viviendas, y esto es como mencionaba, ¿verdad? Porque también tienen que reservar su espacio, porque justo apenas los bomberos se van del sitio, porque ya extinguieron el incendio, ellos entran de nuevo a ver qué materiales se pueden recopilar y qué pueden utilizar de nuevo, y, ¿verdad? Para volver a construir sus casas. Después, roles de familia. Los hombres, normalmente entre una edad entre 25 y 45 años, se ve que intentan extinguir el incendio o intentan ayudar mucho. Los niños tratan de imitar a los padres, como decía, o a los hombres mayores que ven ayudando, y las mujeres tienen el rol de cuidar las pertenencias y también a sus hijos, otros familiares o a sus mascotas. Se vio mucho liderazgo por parte de muchas de las personas. Creo también puede ser que es porque muchos de los que están aquí trabajan en construcción, tal vez son capataces o líderes de cuadrilla, entonces tienden a tener como este comportamiento de liderazgo. De hecho, es muy curioso porque en el video se ve varias veces este comportamiento con bastante frecuencia, y por ejemplo, uno de los muchachos se acerca y le da instrucciones a un bombero de cómo debería apagar el incendio, ¿verdad? Entonces es como un poco contradictorio porque le estás diciendo a un bombero que tiene toda la experiencia, la capacidad y el entrenamiento, cómo debería apagar un incendio. O si no, también, bueno, como les decía, también es bueno porque a veces les da instrucciones de por dónde deberían caminar o hacia dónde deberían seguir, y a veces se encuentran otras personas que le dan instrucciones pero a otros vecinos, como, bueno, traiga usted estas cubetas y usted mueva estas para allá, traiga, qué sé yo, barriles, estañones, o llame más gente, porque sí, también vi eso, que llamaban muchas más personas.
Y también igual aquí vemos que hay brigadas de cuetas que también trabajan junto con los bomberos y ellos tratan de extinguir el incendio. Si soy sincera, me gustaría en algún momento indagar más sobre qué opinan los bomberos sobre esto, si es útil para ellos o si más bien les impide la labor de extinción. Pero bueno, es investigación futura que hay que hacer todavía. Algunos de los resultados más sobresalientes fue que muchos de los incendios en los asentamientos informales en verdad nunca son reportados. De hecho, muchos de ellos tratan de apagar los incendios por ellos mismos. Y entonces cuando los bomberos llegan, tal vez a veces, o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es la que ahora ha tenido y ha empezado a desarrollar proyectos de electricidad para estas comunidades, que es un proyecto interesante también. Ellos ven como cuando llegan a las casas, los medidores están llenos de arena o llenos de tierra, o ven, ¿verdad? Como que hacen métodos de protección entre ellos, ¿verdad? Como para tratar de evitar lo menos posible, llamar a las autoridades o también, ¿verdad? Combatir ellos el incendio, porque para ellos va a ser muchísimo más fácil tratar de extinguir el incendio que llamar a los bomberos y que mientras lleguen, ¿verdad? Tal vez ya se pudo expandir o propagar. Los bomberos han optado a trabajar con los miembros más que luchar contra su participación, ¿verdad? Porque no siempre, pero algunas veces puede ser población un poco agresiva, no siempre, ¿verdad? Entonces, pues ellos también tenían, cuando hablábamos de experiencias pasadas, nos comentaban que en algunos momentos, pues les han robado, entonces creo que también por eso es que se ha optado mucho trabajar con la policía y también con la comunidad, ¿verdad? Como porque si usted se pone mucho en contra de ellos, puede más bien que sea una mala pasada y ellos, ¿verdad?, actúen contra usted. De hecho, sucedió en un caso, pues no fue en Costa Rica, porque en Costa Rica se le tiene realmente mucho respeto a los bomberos, pero pasó en un incendio que leía que sucedió en África, en Sudáfrica de hecho, que hubo un incendio y una persona quería que apagaran el incendio que estaba en su casa, ¿verdad? Igual en un asentamiento informal. Entonces, como él veía que los bomberos no estaban atacando el incendio en su casa, sino en las de alrededor, como tratando de contener el incendio en general, esta persona lo que hizo fue solo cortar la manguera y dirigir el agua a la casa de ella. Vamos a ver, ¿qué pasó con esto? Claro, él intentó apagar su incendio en su casa, pero lo que hizo fue que el incendio se magnificó y quemó prácticamente como 3 veces más del área que realmente estaba comprometida. Entonces, por el momento no hemos tenido ninguna experiencia así en Costa Rica, pero creo que también los bomberos trabajan con ellos para evitar estas cosas. Algunas otras cosas que encontramos fue que hay una muy marcada diferencia entre cómo se comportan los hombres, las mujeres y los niños, la frecuencia en lo que lo hacen ¿verdad? Y por qué lo hacen, ¿verdad? Entonces encontramos como varias cosas que fue como muy claro definir, ok, sí, la mayoría de hombres hace esto, la mayoría de mujeres hace esto, en una cierta edad lo que hacen es solo retirarse, ¿verdad? Entonces fue como muy interesante ver ese comportamiento de todas las personas. Algunas de las conclusiones a las que hemos llegado con esta pequeña parte de la investigación, fue que algunos residentes repitieron algunos comportamientos que encontramos en literatura, ¿verdad? En otros incendios o en otros marcos. Cuando analizábamos la información veíamos que ellos se comportaban de una manera muy similar. Entonces, pues vemos que aunque todos los asentamientos informales son diferentes, como comentaba al inicio, pues también se puede ver que algunas otras cosas sí se repiten, algunos otros patrones sí se repiten y tal vez eso sea positivo porque a la hora de crear algún marco o alguna solución para Costa Rica tal vez puede aplicarse también en países vecinos como Nicaragua, Panamá o alguna otra región de Latinoamérica. Bueno, otra cosa que vimos fue que los marcos conductuales que existen actualmente no son muy aplicables para asentamientos informales, o sea, puede que tengamos muchos, o tenemos marcos conductuales, pero nunca han sido validados para este tipo de incendios en estos asentamientos, entonces, pues no hay evidencia empírica, entonces no podemos aplicarlos o no podemos utilizarlos hasta que los podamos poner a prueba, pero a la misma vez, como son incendios que evolucionan de manera tan rápida, es muy complejo también poder seguir como este
¿verdad? Como seguirles como el hilo a todo el desarrollo del incendio y ver si los patrones o los comportamientos que tenemos de la gente pueden entrar en marcos conductuales ya existentes. Se observaron también opciones muy temerarias, ¿verdad? Y que en verdad no creí, bueno, la gente se pone en riesgo, de verdad, como lo que les mencionaba anteriormente, que era caminar sobre azoteas o sobre las calles y ver, perdón, sobre las calles no, sobre los techos y ver dónde estaba el incendio ubicado, pasar callejones. De hecho, me pareció interesante que en una parte del video había una muchacha, una señora, pues, que estaba caminando, o sea, como que entraba y salía de un pasillo que estaba en llamas, ¿verdad? De hecho, los bomberos estaban adentro trabajando y todo, y ella solo entraba y salía así, súper relajada, como sin ninguna preocupación, como que si fuera del día a día estar, ¿verdad? Como cubierto en llamas, y entraba y salía. Entonces me pareció muy curioso también la gente que entra y sale de sus viviendas, aún así estando en llamas, o sea, o ya casi estando prácticamente en llamas, y otros comportamientos también que me parecieron muy interesantes de observar en estos lugares es que ellos se toman, los individuos, digamos, las personas que viven en estos asentamientos se toman muy personal la parte de, ok, voy a ayudar a extinguir el incendio. Entonces, veíamos personas que se quitaban las camisas, mojaban las camisetas y se las ponían en la cara y se acercaban a tratar de atacar el incendio. Pero es algo que es peligrosísimo porque está bien, te estás protegiendo la cara, pero la radiación de un incendio, ¿verdad? Le puede provocar quemaduras en la piel y ellos pues están tratando de atacar un incendio sin ningún uso de equipo especial como lo usan los bomberos, ¿verdad? Entonces, pues esto fue también alguna de las cosas como que llamaron más mi atención cuando vi esta o cuando empezamos a investigar este tema. Eh, Limitaciones, como siempre van a ver, y también un poco de investigación futura que tenemos pensado hacer o que es necesario. De las limitaciones es que es muy complicado tal vez desarrollar soluciones o propuestas para lugares en donde realmente hay muy poca investigación, muy pocas teorías que se puedan validar, eh, datos prácticamente nulos, no existen. Entonces, pues es complicado porque tenés primero que empezar como a tratar de recopilar qué hay escrito y qué es válido, qué no. Por ejemplo, pasa mucho en Costa Rica que los asentamientos informales los tratan varias organizaciones, ya sea instituciones nacionales o organizaciones no gubernamentales. Entonces, vos vas y consultas la información en el Ministerio de Salud y te dan un número. Lo haces en el Ministerio de Vivienda y tenés otro. Vas a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, tenés otro. Y no solo en datos, sino también en distribución geográfica del sitio. Porque, por ejemplo, si yo tengo un asentamiento informal, puede que yo, que soy el Ministerio de Salud, lo divido en cierta cantidad de partes y le doy una designación. Pero cuando me voy al Ministerio de Salud, perdón, al Ministerio de Vivienda, veo que ellos lo designaron diferente. Y tal vez, no sé, el Ministerio de Salud lo hizo vertical y el de Vivienda horizontal. Entonces, ni siquiera puedo comparar los datos porque ni siquiera hacen match en las áreas que estoy analizando, ¿verdad? Otra cosa, la diferencia entre datos es grandísima. En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos establece o dice que en la Carpio, por ponerlo como un ejemplo general, que la Carpio tiene 19,000 habitantes, pero cuando te vas al Ministerio de Salud, que realmente considero que podrían tener un dato más certero de la población por estar en contacto con ellos siempre, ¿verdad? Y que también la población es más receptiva a hablar y a darle información al Ministerio de Salud que al Ministerio de Viviendas, ¿verdad? Siendo algo informal. Entonces, el Ministerio de Salud tenía 39,000 personas registradas. Entonces, tenemos una diferencia abismal entre 19,000 habitantes y 39,000, ¿verdad? Son 20,000 personas ahí en el medio que no tenemos contadas. Entonces, al inicio se decía 220,000 personas viviendo en esta condición, pero realmente no sabemos si es un número exacto para decir. En este incendio, otra limitación fue que no tuvimos comunicación con la población afectada. Esto fue, primero que todo, porque pues fue un incendio muy grande, digamos,
Y muchas veces las personas que sufren estos incendios no quieren compartir información por miedo a represalias o a sentirse amenazados después, como ya ha pasado en otras veces, o porque sinceramente acaban de pasar una catástrofe y no quieren conversar del tema, y también uno tiene que respetar un poco el duelo de estas personas, ya sea porque perdieron un familiar o puede que no, pero sea como sea que uno pierda su casa, creo que no es bonito para nadie, entonces, y sea como sea, esto es el lugar de ellos, entonces, pues hay que respetar también ese sentimiento de tristeza y de dolor de ellos. Y también muchísima falta de estadística en incidencia de incendios, que claramente si no se reportan, ¿cómo vamos a recopilar datos? Y de reportarse también, a veces es muy complejo saber realmente dónde fue el inicio del incendio, si no es que hubo algún testigo anterior, o bueno, no sé, en verdad es bastante complicado encontrar una causa, ¿verdad?, específica. Y de hecho, también digo que es complicado por el hecho de que en previas investigaciones que han hecho otros colegas en la seguridad contra incendios, de hecho se notó, se logró ver que, por ejemplo, para los incendios para los asentamientos o estas casitas en África y la manera como ellos los construyen, pueden llegar a tener una conflagración, o sea, un incendio total y completo y perder toda la vivienda en menos de un minuto. Entonces, imagínense que si a los bomberos les tarda 5 minutos llegar y entre lo que se acomodan y hacen el despliegue y todo, digamos que pasaron 7, 8 minutos o 10 minutos, en 10 minutos pueden haber, o sea, ya si una casa se quema en un minuto, todas las demás se pueden haber consumido, ¿verdad? O 15 o 10 alrededor ya pueden estar envueltas en llamas, ¿cierto? Para investigación futura, creo que hace falta recolectar muchísima información y rellenar todos estos espacios en los que no tenemos información. También darnos cuenta de que todos los asentamientos informales son diferentes, entonces no podemos tratar de atacar todos los asentamientos o darles una solución y de seguridad contra incendios a todos los asentamientos, perdón, a todos los asentamientos como en general, porque no funcionan igual. O sea, si dentro de Costa Rica los incendios son diferentes o varían en asentamientos grandes y pequeños, o sea, imagínense lo mucho que pueden variar en otros países o en otras regiones, ¿verdad? Incluso en Nicaragua y Panamá, que son los países que están más cerca de nosotros, pues puede ser diferentísimo. Pero bueno, ahorita por el momento creo que recolectar información de nuestro, al menos en mi caso, de mi país, ¿verdad? Y en eso he ido trabajando poco a poco. Y después de esto creo que desarrollar mucha investigación y para ver si es posible crear como algún marco de seguridad contra incendios, ver qué medidas de seguridad se les puede dar a la población, ver qué puede funcionar y qué no, porque por ejemplo, en el marco que creó la ARO para enfrentar estos incendios, por ejemplo, al Líbano se le aportaron extintores, o en los campamentos sirios que están en el Líbano también les daban como tal vez extintores de humo o lámparas que funcionaban con el sol. Pero vamos a ver, en Costa Rica creo que esta no es una muy buena solución porque todo esto ellos lo pueden utilizar, es gente que realmente no tiene recursos, entonces pueden utilizarlo para desmantelarlo y venderlo, o simple y sencillamente vender los extintores que les dan. Entonces volvemos al mismo punto, no tenemos seguridad contra incendios, entonces creo que hay que aprender y hacer investigación y ver cómo lo podemos atacar desde adentro y ver cómo puede ser pues factible la solución para ellos. Bueno, en esta parte sí, yo creo que ya les he hablado como bastante del tema y sí quiero dar unos agradecimientos. Primero que todo a la universidad, Nueva York University, que es donde estoy en este momento haciendo mi maestría, y los que me han pues ayudado muchísimo con todo lo que es la investigación, a Global Affairs Canada, que fueron los primeros que me dieron una beca para venir aquí a Canadá en el 2019 y empezar con esta investigación. La ARUP, de hecho específicamente a Sandra, que es la que me ha ayudado muchísimo, y a Kindling con Daniel, que espero pronto o en algún momento tengan el gusto de conocer, también me ayudó muchísimo. A mi alma mater, el Tecnológico de Costa Rica, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. De hecho, específicamente a Miguel Araya, porque es el que me ha dado como toda la información posible, el que siempre ha estado ahí conmigo, ¿verdad? Actualizándome con los incendios y todo. Y bueno, estas fueron algunas de las referencias que utilicé para hacer la presentación. Y si quisieran leer el artículo completo, lo pueden encontrar en Safety Science. Aquí les dejo el artículo. Y bueno, de todos modos, el artículo no, les dejo el link o la bibliografía, perdón, para que lo puedan encontrar.
Y de la referencia, perdón, de nuevo. Y cualquier cosa, si tienen alguna información o si quieren saber pues dónde encontrar el artículo o si tienen alguna consulta o cualquier cosa, pues pueden sentirse libres de escribirme a mi correo electrónico y también buscar información en la página de la universidad. Y agradecerles muchísimo por su atención y no puedo despedirme sin dejar un pedacito de mi país en mi presentación, por lo menos. Entonces, agradecerles mucho a todos. Acabó. Muy agradecidos, Sara, por tu presentación. Es muy interesante el tema, por el gran reto y complejidad que representa este tipo de eventos. Vamos a continuar con la lectura de las preguntas. Aparte de ellas, tenemos bastantes saludos y felicitaciones de las gentes que nos acompañan. Entre ellos hay bastantes compatriotas tuyos de Costa Rica. Creo que le llamaste la atención para que asistieran. Bueno, continuando, nos hace Jorge Herrera Cruz una pregunta y dice: ¿han evaluado en la Oficina de Comunicación Estrategia en establecer programas de comunicación, colaboración coactiva y proactiva con los habitantes de los asentamientos irregulares? Sí, han tenido bastantes oportunidades. De hecho, han tratado de trabajar varias veces en esto, pero también puede ser un poco complicado porque, ¿qué pasa? Tal vez tenés un asentamiento pequeño, tal vez sí lo puedes hacer. De hecho, los mismos bomberos les dan a ellos entrenamientos y todo, y hasta les dan recomendaciones de qué utilizar. De hecho, un asentamiento pequeño, noté eso, que hasta están tratando de poner señales para evacuación afuera de sus casas, pero son asentamientos pequeños. Cuando tenés algo muy grande, tenés normalmente diferentes comités. Entonces, y muchas veces ellos están contra ellos, ¿verdad? Aunque estén en un mismo asentamiento, están unos en contra de otros. Entonces, el proceso de poder desarrollar algo es muy complicado porque o se trabaja con uno o con el otro, pero no se puede con los dos, y si se puede con los dos también es un conflicto. Entonces, pues sí sé que han tenido proyectos y programas, pero ahorita han tratado mucho de abordarlo desde campamentos infantiles, ¿verdad? Educar a la población desde pequeño, los hacen gratuitos, entonces siempre invitan mucho a estas comunidades que tienen tal vez más este problema de informalidad, pero aunque sí hay, igual hay que hacer mucha más investigación para ver cómo, por dónde podemos atender el problema. Importante la concientización desde los niños. Creo que desde ahí podríamos empezar a trabajar para atacar este tipo de problemas. Bien, tenemos también una pregunta de Conrado Barrera. Él nos dice: ¿se han monitoreado daños a la salud o puede ser a futuro por los humos y vapores que son respirados? Todavía no lo han hecho, pero me parece que debería ser así imprescindible, porque muchas veces, como estas personas no utilizan ni siquiera ningún material que tenga protección contra incendio ni nada. De hecho, me pareció muy curioso que en un asentamiento que visité hacían sus propias gradas, pero las hacían con llanta. Entonces, imagínate, si un incendio, ¿verdad? La cantidad de tóxico que puede generar el hule, ¿verdad? Y todo lo que se tiene por dentro. No se han hecho análisis. De hecho, esto me recuerda a un comentario que me hizo un bombero que me dio mucha gracia, que él decía que Dios era bombero y que Figo era costarricense, porque cuando habían incendios, nunca habían muertes, ¿verdad? Y hemos tenido incendios grandísimos, como el de Guararí, que fueron 9,000 metros cuadrados y ni una sola víctima. Y estamos hablando de que hay personas con discapacidad y todo, y todas salían ilesas. Pero creo que sí me parece muy importante esta parte de la consideración de la salud después de un incendio. Todos ellos son revisados, ¿verdad? O se llevan al hospital y todo, pero yo hasta este momento sé que no hay registro, o hasta lo que yo sé que no hay registro de como las afectaciones a la salud posterior a un incendio. De acuerdo. Fernando Bálvaro nos pregunta: ¿hay una cuantificación del daño material en términos económicos o de extinción física? De extinción física, sé que los bomberos manejan el de ellos, pero de manera global. Bueno, hasta el momento, o cuando hice las entrevistas, no lo subdividían como por áreas o rangos, y menos si es incendio estructural, es incendio estructural todo englobado, no lo hacen como separado por cuánto se pudo haber gastado en este
particular incendio. Daños materiales cuantificables, no, creo que no lo, o sea, como te digo, sí considero que es complicado, ¿verdad? Porque normalmente son materiales que ya han sido usados, que muchas veces fueron desechados de otras construcciones, porque, bueno, yo soy ingeniera en construcción, entonces en algún momento trabajé y me di cuenta de que sí, que algunas de las personas cuando sobra material se las llevan a sus casas y empiezan a extender sus viviendas. Entonces, como que daño económico, no sé qué tanto puede ser cuantificable de manera precisa por el hecho de que como nunca hubo un costo por comprarlo siquiera, ¿verdad? Y de los daños materiales muchas veces, más que todo, bueno, ropa, muebles y todo, pero tampoco sabemos si todo esto es nuevo o si es conseguido de segunda mano o el valor de las cosas. Entonces, creo que sería muy impreciso decir como cuánto se pudo haber perdido, porque a veces ni siquiera tenemos conocimiento de qué hay dentro de algunas casas. He visto algunas en las que solo hay ropa y muebles de madera, y he visto otras en las que me impresiono porque tienen televisores de plasma de casi 50 pulgadas, entonces como que me impacta, ¿verdad? Como que hay de los dos extremos en estos lugares, ¿verdad? Muy bien, gracias por la opinión. Juan Carlos Cubillo nos hace el siguiente comentario. Sara, un trabajo pionero que al menos apoya a solucionar un problema grande, tan asentada en nuestra sociedad de América Latina. Ese es el comentario de Juan Carlos. Nos pregunta José Israel Padua, ¿dónde podemos acceder a la grabación de esta ponencia? Aquí si gusta, le respondo yo. Al final les vamos a proporcionar nuestras redes sociales y ahí es donde van a poder acceder para la grabación de la ponencia y poderla volver a ver. Adrián Hernández, ¿pueden poner el link del chat, please? Sí, lo hacemos igual. Como comentábamos, toda la información la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Más adelante les damos los datos de ellas. Fernando Balvaro, su investigación es sumamente importante para la seguridad contra incendio. Toda Latinoamérica tiene asentamientos informales. Muchas gracias. Referente a este tema, no sé si has tenido oportunidad de analizar otras situaciones en otras ciudades, en otros países con este mismo tema. Sí, pero de hecho esta es una etapa en la que estoy trabajando ahorita. Primero he tratado primero empecé por Costa Rica, comportamiento ante incendios, luego un poco de la caracterización entre asentamientos de diferentes tamaños. También, hace poco, el mes pasado, de hecho, tuve la oportunidad de presentar en la conferencia de Sociedad de Ingenieros Civiles aquí en Canadá, y hacíamos la comparación entre cómo lo ha manejado Costa Rica y Canadá, ¿verdad? Que aunque es bastante curioso, tal vez nosotros en Latinoamérica hemos trabajado más en este tema que países más grandes, que tienen tal vez problemas, tal vez no ahorita, pero ya les está creciendo un poco el problema. Okay. Mi fase siguiente es, por supuesto, buscar más información. De hecho, en eso estoy trabajando ahorita, de otros países, y no solo de Sudáfrica, donde hay mucha investigación, sino realmente me interesa muchísimo más Latinoamérica, porque creo que somos una región, no sé, importantísima realmente, y tenemos unas problemáticas, al menos con esto, ausencia de vivienda grandísimos, y creo que podríamos ser también primero un excelente lugar para investigar, y segundo, tenemos comportamientos culturales valiosísimos que podrían ayudarnos también a notar que somos muy diferentes a la hora de controlar incendios, tanto aquí como en otras latitudes, ¿verdad? Ahora estoy apenas con este proceso exploratorio de ver cómo lo están manejando otros países, ya sea Brasil, Colombia, México, que es importantísimo, la verdad, y Centroamérica también. Pero espero más adelante poder publicar algo que ya esté relacionado más con toda Latinoamérica. Me encantaría, la verdad. Excelente. Jorge Herrera Cruz nos pregunta, ¿qué ha pasado con escenarios de incendio y comportamiento humano en asentamientos irregulares temporales, como por ejemplo mercados clandestinos o campamentos de migrantes? De hecho, de eso no tengo tantísima información. De campamentos, lo único que les puedo comentar es como la experiencia que he tenido aquí en Canadá, porque aquí, digamos,
Los asentamientos informales no son permitidos como tal, como las estructuras que les mostraba en las fotos. Entonces la gente aquí lo que hace es que vive en tiendas de campaña, ¿verdad? Debajo de puentes, debajo de parques. Tal vez es menos cantidad de gente, pero por ejemplo, los incendios que ellos tienen, bueno, ustedes saben, Canadá es un país fríísimo, entonces la gente utiliza cuando estamos en los inviernos estos cilindros de gas con, bueno, como calentadores, pues. Y estos han provocado varios incendios en tiendas de campaña. Aquí normalmente, como lo ha trabajado el gobierno, es más que todo como sacarlos de la zona, más que una solución per se, digamos. Pero de mercados, no, o sea, no tengo información, realmente no he hecho información, no he hecho investigación sobre esto, solo meramente en asentamientos y ahora en campamentos. Pero de todos modos, también algo para decirles a todos ustedes es que si alguno encuentra información que sea valiosa o que sea relacionada con este tema, pues que me la compartan porque me sirve un montón. Pero sí, no, por el momento no, pero espero en algún momento también investigar por ahí. Muy bien. Siguen los saludos y las felicitaciones. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta y si no, seguimos con nuestro programa. Parece que ya no hay más preguntas. ¿Me ayudan con lo siguiente? Ok, aquí está. Bueno, Sara, muchas felicitaciones por la presentación. Estuvo bastante interesante. Procedemos a otorgarte el presente reconocimiento, el cual dice: SFPE México otorga el presente reconocimiento a ingeniera Sara Guevara Arce por su exitosa participación como conferencista en SFPE Capítulo México, con el tema Comportamiento humano durante incendios en asentamientos informales de Costa Rica. Firma la presidenta del capítulo, Sandra Bauchelite, y vicepresidente Luis Enrique Bernal, celebrado el día 23 de junio del 2022, Ciudad de México. Sara, recibe este reconocimiento y esperemos contar contigo en muchas más presentaciones. Muchísimas gracias y para mí va a ser un gusto, la verdad. Les agradezco mucho el espacio. Excelente. Bueno, les anunciamos lo que será nuestro próximo evento. Este es para el próximo mes de julio. El tema será el problema invisible en Estados Unidos, falta de hogar e informalidad. La ponente que tenemos es Daniele Antonellis. Ella es fundadora y directora ejecutiva del Kindim BS en Ingeniería Civil, un MS en Ingeniería de Protección contra Incendios del Instituto Politécnico de Worcester. Esto va a ser para el próximo mes de julio. Ya les estaremos enviando la invitación para que se registren. Les compartimos también nuestras redes sociales. Estamos y nos pueden encontrar en LinkedIn, en la página de SFPE México Charter. También estamos en Twitter, estamos en YouTube, donde se estarán retransmitiendo las grabaciones de estos eventos. Y próximamente también nos van a encontrar en Facebook. Les recordamos y les hacemos la invitación que para el próximo mes de agosto, los días 30 y 31, estaremos en la Expo Fire Protection México 2022, que será en el World Trade Center de la Ciudad de México. Esperemos contar con su presencia. Nosotros vamos a estar presencialmente ahí en este evento. Recibimos la invitación de CONAPSI, de los cuales estamos bastante agradecidos y esperamos verlos por ahí. A nombre de la SFPE México, les damos las más sinceras gracias por ser parte de esta comunidad. Sandra, no sé si tengas algún comentario adicional. Estamos por despedirnos. No, muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el siguiente evento. Hasta luego. Hasta luego.